Ok, pues Listo, mira, Mario. entonces, el mundo empezó a entender esto de que, mira, tú, Estado, puedes dictar tus normas y tienes derecho a tu soberanía, pero los derechos humanos son esa barrera que tú siempre debes tener en cuenta al momento de realizar tus políticas públicas, el momento de legislar, el momento de dictar leyes. Y por eso, y creo que esto es la frase más bonita que existe en el mundo de derechos humanos, que está en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es ese primer documento que nace el 10 de diciembre de 1948, post Segunda Guerra Mundial, donde los estados de la época, los gobiernos de la época entendieron que por mucha potestad legislativa, capacidad de desarrollar su soberanía y políticas públicas, debe haber algo que frene esa o que limite esa competencia y esa potestad. Y esos son los derechos humanos. Por eso, el 10 de diciembre, que es el día que se dicta la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el Día de los Derechos Humanos, porque es un día para conmemorar, recordar que como globalización, como mundo, decidimos entender que tu Estado tienes tus potestades, tus competencias, pero los derechos humanos son el límite. Hasta aquí puedes llegar. Y por eso, y creo que esto siempre es importante recordarlo, porque los seres humanos no somos iguales, eso es una mentira. En lo único que somos iguales, y lo dice la Declaración Universal, y por eso me parece una frase maravillosa y preciosa, es que lo único que somos iguales es en dignidad y derechos, en nada más. Eso implica, como entendiendo dignidad, como el tener derecho a que el Estado no traspase nuestra dignidad, que el Estado no abuse de su poder. Y en derechos, pues que los derechos que tengan unos también los tengan otros y que tengamos una progresividad en derechos humanos. Entonces, dicho esto, ahora que a mí siempre me parece importante recordarlo, más en estos contextos donde cada vez hay más leyes que cierran el espacio cívico, cada vez hay más leyes que son retroactivas y quitan derechos, recordar que si vamos hacia atrás, estamos regresando al contexto de las leyes de Jim Crow, estamos regresando a las leyes de Nuremberg y debemos ir en sentido contrario, debemos avanzar hacia más personas, más derechos. Ahora bien, el sistema interamericano está conformado esencialmente por dos órganos principales, pero tiene un punto central, que es la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos nace en 1948 con la Carta de la OEA y tiene por propósito, como ven en sus pantallas, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Es decir, los estados de la región de las Américas, de norte a sur, decidieron crear un órgano multilateral, que es la Organización de Estados Americanos, con este propósito. En ese mismo momento que nace la Carta de la OEA, que es el tratado o el documento que le da nacimiento a la OEA, nace la Comisión Interamericana. Sin embargo, fíjense que desde 1948 hasta 1959 no se pudo poner en práctica por las circunstancias políticas y sociales que nuestro mundo estaba viviendo. Pero la razón de ser de la Comisión Interamericana, que es el primer órgano que nos tiene que importar como miembro o parte del sistema interamericano, su función es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Entonces, esto es importante porque la Comisión Interamericana va a pronunciarse con regularidad e incluso desafiando a los gobiernos sobre la situación de los derechos humanos en las Américas. Y el tercer órgano que complementa a la Comisión y forman parte de lo que cuando se habla del sistema interamericano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nace en 1969, que tiene como propósito objetivo aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales. Sobre esto ya vamos a ahondar, pero quería que lo tuviesen ya en su mente. Haremos primero con la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana está en Washington, es donde, a pesar de que la OEA nace en Bogotá en 1948 y la Carta de la OEA se firma en Bogotá,
por la situación de la región latinoamericana en 1948, se traslada a Estados Unidos. Entonces, tiene como función, en primer lugar, recibir, analizar e investigar peticiones individuales en las que se alega que los Estados miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana o aquellos estados que aún no la han ratificado han violado derechos humanos. Entonces dirán, bueno, pero si no la he firmado o no soy parte de la Convención Americana, ¿por qué la Comisión me puede vigilar y monitorear? Porque formo parte de la OEA. Porque como les dije en la diapositiva anterior, la Comisión Interamericana nace con la OEA, nacen juntas en 1948. Al mismo tiempo, la Comisión tiene como objeto observar la situación general de los derechos humanos en todos los Estados miembros y publicar informes especiales, es decir, reportes que nos permita ver mensualmente, trimestralmente, con las capacidades o el tiempo que la Comisión lo considere oportuno, ver cómo está la situación de ese país. También pueden realizar visitas in loco, es decir, trasladarse al país miembro de la OEA o miembro de la Comisión Interamericana y ver en terreno qué es lo que está pasando. Y en líneas generales, la Comisión tiene como propósito estimular la conciencia pública respecto a los derechos humanos en las Américas. Para ello hace recomendaciones a los estados, le solicita a los estados que hagan medidas cautelares, presenta casos ante la Corte Interamericana y además comparece ante la misma, es decir, se apersona a la Comisión Interamericana y participa en el proceso judicial ante la Corte, forma o solicita opiniones consultivas a la Corte y además es el que se encarga de tramitar cuando un estado denuncia a otro estado. Esto solo ha pasado una vez, en un caso entre Colombia y Ecuador, donde un helicóptero del ejército colombiano traspasó frontera ecuatoriana en uno de estos conflictos que se daban con la FARC, traspasó frontera ecuatoriana y asesinó a unos campesinos ecuatorianos, además de a los grupos irregulares. Entonces Ecuador denunció a Colombia por el traspaso de su soberanía y haber ejecutado extrajudicialmente a unos ecuatorianos. Algo importante para quienes no son abogados o no tienen intereses en temas jurídicos de derechos humanos, sino más informarse sobre la situación, son más sociólogos, son más comunicadores sociales, la Comisión Interamericana en su página web publica informes temáticos que abordan situaciones específicas, es decir, temas privados de libertad, pueblos indígenas, libertad de expresión, es decir, te permite entender los estándares y realmente hablar con base sobre que, mira, el estándar del sistema interamericano es este. Entonces, no necesitas ser un abogado o estudiar leyes para leerte un informe de estos. Entonces, por eso se los comento, porque mucho de lo que vamos a hablar esta mañana tiene que ver o está asociado a temas jurídicos. Entonces, como sé que no todos tienen esa vocación o no tienen intereses de derecho, el buscar informes de la Comisión Interamericana te permite documentarte y entender qué hace el sistema, entender los estándares de derechos humanos. Ahora ven en sus pantallas a los actuales miembros de la Comisión. Los miembros de la Comisión son personas de todos los Estados miembros de la OEA, es decir, desde Estados Unidos hasta Argentina, que se postulan por parte de sus gobiernos, es decir, el gobierno le da la confianza a uno de sus connacionales y en la Asamblea General de la OEA se seleccionan a estas 7 personas. Ellos pueden participar en un mandato renovable una sola vez y entonces esto les permite tener digamos que una estabilidad que les hace darle seguimiento a la situación y son de todas las nacionalidades dependiendo obviamente de qué países los postulen. Para que ahora ven en sus pantallas, Venezuela tiene un bagaje histórico importante en la Comisión Interamericana. Estos son todos los miembros venezolanos de la Comisión o comisionados que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Como ven, desde Rómulo Gallegos hasta Carlos Ayala Corado, que sigue vigente, digamos que en nuestros días, o las personas que nos dedicamos a esto de derechos humanos, leer a Carlos Ayala y preguntarle a Carlos Ayala un requisito sine qua non para entender las cosas. Carlos Ayala es un maestro Yoda de los derechos humanos y es una persona que es súper abierta y que de verdad es un genio.
es una persona muy, muy respetada. Y bueno, como ven, también podemos ver que el machismo estructural de nuestra sociedad se puede ver que de los 6 comisionados, solo Venezuela postuló una vez a una mujer en el periodo 2008-2011. Pero a esto se los quería mostrar para que vean que los venezolanos tenemos una tradición importante en todo esto del sistema interamericano, particularmente en la Comisión Interamericana. Ahora sí entremos directo en qué hace la Comisión Interamericana. Cuando hablamos de ese órgano de protección, de vigilancia, de concientización en las Américas de derechos humanos, ¿qué concretamente hace? La primera obligación o la primera función que tiene la Comisión Interamericana es las peticiones individuales. Las peticiones individuales son casos donde un grupo de víctimas denuncia a un Estado por la violación de derechos humanos. Lo que se espera cuando se hace un escrito donde dice Mario de Andrea fue detenido arbitrariamente y se le sometió a un juicio injusto porque se violaron las garantías judiciales y solicitamos que se declara el Estado de Venezuela, el Estado de Chile, el Estado de Colombia, responsable internacionalmente por violar la libertad personal de Mario de Andrea y las garantías judiciales de Mario de Andrea. La comisión analiza ese escrito, se lo comparte al Estado, le dice, Estado, he recibido una denuncia en tu contra, una petición individual en tu contra. El Estado le contesta y le dice, si he hecho esto, no he hecho esto, o sencillamente no le contesta, y entonces se inicia un proceso de diálogo entre Estado, víctimas y Comisión Interamericana con el propósito de llegar a dos cosas. Uno, una declaratoria donde se responsabilice internacionalmente al Estado por violar derechos humanos conforme a los tratados del sistema interamericano, o una solución amistosa. Básicamente una solución amistosa es un acuerdo donde la representación de las víctimas, sin llegar a una condenatoria del Estado, llega a un acuerdo, sea una indemnización, sea una reparación, lo que la víctima en ese momento desee. Y lo que se busca con esta declaratoria, con la primera cosa que se busca es que haya un informe de fondo. Aquí les coloqué un caso reciente en contra de Chile, donde se declaró responsable internacionalmente a Chile y la comisión estableció una serie de recomendaciones. Cuando se dicta este informe de fondo, donde hay unas recomendaciones que pueden ser muy jurídicas, pero otras no necesariamente, el Estado, en su deber o en su obligación de cumplir sus deberes de buena fe, toma esas recomendaciones y poco a poco las va implementando, las va acatando. Si no las cumple, la comisión tiene la potestad, como vieron en las diapositivas anteriores, de enviar este caso a la Corte Interamericana. Es decir, se pasa de un proceso cuasi jurisdiccional donde hay recomendaciones, donde hay un diálogo, donde incluso pueden llegarse a acuerdos, como una transacción común y corriente, a un caso jurídico con una corte con competencia jurisdiccional, es decir, tiene un mayor peso. ¿Ok? Aquí, luego, vamos a la otra competencia que tiene la Comisión Interamericana, son dictar medidas cautelares. Aquí les coloqué una de una persona bastante conocida para quienes hacemos vida en derechos humanos, porque Catherine Martínez es la defensora que básicamente ha llevado la lucha de los niños y niñas y adolescentes en el JM de Los Ríos. Y Catherine Martínez, como directora de Prepara Familia, producto de ese trabajo de defensa, de acompañamiento, de denuncia de las condiciones paupérrimas que se encuentra el JM de Los Ríos y cómo ello afecta a la vida y la salud de niños, niñas y adolescentes, fue víctima de acoso, hostigamiento, amenaza por parte del Estado venezolano. Entonces, Catherine Martínez le pidió a la Comisión Interamericana, mira, Comisión Interamericana, mi vida y mi salud se encuentran en riesgo porque estoy siendo amenazada, estoy siendo hostigada, entonces díctame una medida de protección. Entonces la Comisión Interamericana analizó 3 requisitos: gravedad, urgencia y daño irreparable. La gravedad se debe entender
como esa acción u omisión que tiene el Estado que afecta un derecho. Lo aterrizo. Si, por ejemplo, el Estado o los funcionarios del Estado te están acosando, te están amenazando, te están diciendo, mira, si sigues denunciando te vamos a agredir, o te vamos a detener, o te vamos a matar, eso es un daño a la vida o la integridad de la persona. Adelante, Alejandro. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi Buenos pregunta días. va más que todo, tal vez esté un poco confundido, pero tengo entendido que para accesar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben agotarse primero los recursos internos del Estado. O sea, Sí. para yo poder llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debo haber pasado y asegurado, y la comisión debe verificar de que yo haya gastado todos los recursos internos Sí. en sus tres niveles del sistema judicial del Estado que intervenga, ¿cierto? Sí, pero eso es en las peticiones, en lo que estábamos hablando anteriormente, no en las medidas cautelares. En las peticiones, sí, el Estado tiene que agotar recursos internos primero. Sin embargo, y lo que pasa es que esto lo quería dejar para la Corte porque es algo que está más explícito en la Convención Americana. Hay unas excepciones para no agotar recursos internos, como tú dijiste, y esa es la regla general no solo para el sistema interamericano, sino para el sistema de Naciones Unidas. Tú como víctima tienes que agotar recursos internos. ¿Por qué? La razón de ser de los sistemas internacionales es ser subsidiario, siempre permitirle al Estado que arregle, repare, subsane la violación. Entonces, si el Estado no hace eso, entra en las excepciones, que es primero, no existe el recurso. Y les pongo un ejemplo. En el año 2017, el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala plena, dictó órdenes de aprehensión contra una cantidad de alcaldes de oposición por no estar tomando las medidas que el Tribunal Supremo de Justicia consideraba. Ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela no hay recurso porque no hay una sala o un órgano superior. Entonces, en esos casos, como no existe recurso, no había que agotar recurso interno. Los alcaldes no tenían que denunciar absolutamente nada más porque no había quien denunciar. No había ante quién decir, mira, la sala plena me está violando derechos humanos. Muchos de esos alcaldes, en el caso, hay dos casos que yo conozco, que se fueron directamente a la petición. Esa es la primera excepción. La segunda excepción es que tú hayas agotado recursos internos, es decir, tú interpusiste tu demanda, tu amparo, tu recurso contencioso administrativo, dependiendo de la circunstancia. Es que no quería hacer esta conversación tan jurídica, pero bueno, ya que preguntaron, eh, si hay un retraso excesivo en el trámite, en el análisis de los tribunales venezolanos de esas circunstancias, te puedes ir directamente a el sistema de protección. Pero allí tienes que argumentar, y esto es un tema bastante jurídico, que es el plazo razonable. La Corte Interamericana ha desarrollado un estándar de qué se debe entender como plazo razonable, que nos permite aterrizar, ¿sabes? Darle sustancia a qué tanto tiempo hay que esperar. Y eso tiene unas reglas concretas. Y la tercera excepción para no agotar recursos internos es que el agotar el recurso interno me genere un perjuicio. ¿A qué me voy? Fíjate, yo sigo arrestado por los cuerpos de seguridad de la esquina de mi casa. Si yo voy y denuncio a ese mismo cuerpo policial, que es el mismo que me está acosando, que me está agrediendo, probablemente el daño sea peor. Entonces, si yo logro demostrar eso, no tengo por qué irme a ningunos tribunales internos. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. No, a ti, Alejandro. Bueno, volviendo. Las medidas cautelares, a diferencia de las peticiones individuales, como Alejandro nos estaba preguntando, no necesita recortarse recurso interno. Lo único que tú debes demostrar es que existe una situación de gravedad, urgencia y daño irreparable. La gravedad es esa acción o omisión que producto del Estado hay una afectación a tu derecho. Acoso, amedrentamiento, amenazas a tu vida, a tu integridad, a tu familia. Esa es la acción o omisión, esa es la gravedad. La urgencia es que tú logres con el contexto que te está pasando demostrar que producto de esa acción u omisión del Estado, tu vida y tu integridad personal o física están en riesgo. Y pues daño irreparable es demostrar o argumentar
que producto de esa acción o omisión, mi vida, mi integridad física, pues, son irreparables. O sea, puedo perder mi vida, puedo perder, no sé, la movilidad de mi físico porque no me dan las medicinas. No lo sé, o sea, dependiendo del caso, ¿ok? Ahora, el otro mecanismo que tenemos entre el sistema interamericano son las audiencias públicas. Y aquí me voy a permitir un momento ponerles una para que la puedan ver. ¿Ven ahorita mi página en YouTube? No, Mario, no se ve. No, déjame quitar aquí y volver a compartir pantalla aquí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. De búsqueda para atender la situación de los derechos humanos de todos los venezolanos. Vamos a dar inicio dándole la palabra a la representación de las distintas organizaciones solicitantes. Lo que les voy a pedir es que se haga una identificación de la organización que ustedes representan para nuestro registro. Muchísimas gracias. Como ven, miren, en el medio están los comisionados, en el lado izquierdo generalmente está en la representación de las víctimas, las personas defensoras de derechos humanos, los miembros de las organizaciones, y del lado derecho está la agencia del Estado. Entonces se inicia un diálogo tripartito donde, como ya van a ver, Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy, en este último periodo de sesiones del 2019, hablamos en nombre de las víctimas de violaciones de derechos humanos y a funcionarios, a manos de funcionarios de los órganos de seguridad del Estado, fueron sometidas a fuertes actos de represión, que en muchas ocasiones terminaron convirtiéndose en su tortura. Entonces, aquí, como ven, eso es un periodo de sesiones públicas. Entonces, las organizaciones de defensores de derechos humanos hacen una solicitud cuando la comisión dice, miren, vamos a tener un periodo de sesiones en, no sé, Washington, en Uruguay, en Costa Rica. Eso va variando siempre cada cierto tiempo. Y entonces las organizaciones aplican y dicen, mira, nosotros queremos hablar sobre la situación de niños, niñas, adolescentes. Nosotros queremos hablar sobre la situación de migrantes. Nosotros queremos hablar sobre la situación de personas LGBTIQ+. Nosotros queremos hablar sobre la situación de los jóvenes. La comisión les da autorización y bueno, los defensores van al lugar e inician ese diálogo tripartito. Entonces el Estado puede defenderse y decir, mira, ya va, pero nosotros sí estamos haciendo esto o no estamos haciendo nada. La imagen que tienen en sus pantallas, por ejemplo, fue en la época de Juan Requesens y pues se habló esencialmente sobre ese caso. ¿Ok? Entonces eso es otro mecanismo de incidencia y de participación para incidir, valga la redundancia, en los sistemas internacionales, en concreto en el sistema interamericano. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta del sistema de la Comisión Interamericana adicional? ¿No? Ok. Bueno, vamos a pasar ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está en Costa Rica, en San José. La Corte Interamericana nace en 1969, como vieron en las diapositivas anteriores, con la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No nace con la Carta de la OEA. Por eso hay países que pueden ser parte de la OEA y no estar sometidos a la Corte, porque depende de dos tratados diferentes. Pero en líneas generales, si tú eres de la Convención Americana, también eres de la Comisión y de la OEA. Pero no necesariamente eres de la Convención y de la OEA. O sea, puede variar. Lo importante siempre es entender que son dos tratados diferentes, la Carta de la OEA y la Convención Americana. La Carta de la OEA da nacimiento o base a la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana tiene su base en la Convención Americana. Son dos tratados diferentes. Ahora bien, los casos contenciosos
como les estábamos diciendo anteriormente, y aquí quería entrar a lo que nos estaba preguntando nuestro compañero, son esas circunstancias donde ya la comisión tuvo un informe de fondo, emitió unas recomendaciones y el Estado no hizo nada, no adoptó las recomendaciones. Entonces, se da una circunstancia de litigio. Esta foto que ven en sus pantallas es la sede de la Corte. En un lado está la agencia del Estado, es decir, la defensa del gobierno. En el medio está la Comisión Interamericana y del otro lado está la representación de las víctimas. Y ahora les voy a compartir una circunstancia que se está discutiendo ahorita contra El Salvador por temas de aborto y violencia obstetricia. A partir de aquí. Y ¿Ven mi página de YouTube? Sí, Mario. Perfecto. Esta es la audiencia que se dio ayer contra un caso de El Salvador donde se está discutiendo violencia obstetricia y aborto. Adelantar un poquito. Bueno, ya va a arrancar. Desarrollo en Salud del Ministerio de Salud. Gloria Evelyn Martínez Ramos, jefa del Departamento de Casos Internacionales de Derechos Humanos de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ven, ahí van agentes del Estado de El Salvador a defender a su país, es decir, no violamos derechos humanos o hicimos lo mejor posible. Ana María Moya Silva, asesora. Juan Ricardo Murcia Rodríguez, asesora. Manuela Costa, asesora. Neidy Casillas, asesora. Mariana Quiroga, asesora, y Sebastián Chu, asesor. De conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, la que hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la presentación de esta ante el tribunal, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará la declaración de una presunta víctima, 2 testigos y 2 peritos. Fíjense que incluso en un tribunal internacional de derechos humanos se habla de presunta víctima. Ni siquiera hasta que haya una sentencia se habla de que es una víctima. Por eso la presunción de inocencia es tan importante. Sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costos. Finalmente, la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Se recuerda a las señoras y señores comparecientes. Vamos a adelantarlo aquí un poquito para que escuchemos a la comisión. Así como la afectación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La Comisión también estableció que la legislación penal relacionada con el aborto en El Salvador vulneró el principio de legalidad porque criminaliza un acto que no debería ser punible y no ofrecía claridad a los médicos sobre los supuestos de ilicitud de tal conducta, lo cual incidía en la presencia. Dale, Jennifer, adelante, ¿cuál es tu pregunta? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, te escucho. Bueno, yo tengo una duda que me surgió así como viendo el video. Por lo que estoy entendiendo es básicamente que la corte, digamos que está juzgando, por así decirlo, una acción que tuvo El Salvador. Pero no sé si aquí dentro de mi ignorancia, por así decirlo, porque ha costado tanto entonces que lleven los casos venezolanos a este tipo de cortes, o sea, que hagan como este auge de ir, o sea, sé que Sí, han lo habido... hay. De hecho, Venezuela estuvo en este periodo de sesiones. Lo que pasa es que no quise mostrarles una situación venezolana para que vieran otra cosa y no creyeran que solo pasaba en Venezuela. Pero sí hay. De hecho, Venezuela, si no les molesta, se los puedo mostrar. Denme un segundo. Corte IDH, Venezuela, caso. Esta fue la más reciente. Déjenme. Gracias a la Vamos a poner para que vean esta parte.
Esto fue un caso de 1998. Buenos días a todas y a todos. Se declara esta audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso Rodríguez Pacheco y otra versus Venezuela. Paso la palabra al señor secretario para que haga las precisiones pertinentes. El propósito de esta audiencia pública es escuchar la declaración de una presunta víctima convocada por la Corte. También se escucharán los alegatos finales orales de los representantes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso. Le doy la palabra al señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Sea la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad, la delegación compuesta por Yulisa Mantilla Falcón, comisionada, Jorge Mesa Flores, secretario adjunto de la Comisión Interamericana, y Paula Rangel y Lucía Sofreifa, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. De igual modo, se la bienvenida a los representantes de las presuntas víctimas, los señores Mariano Patricio Maciel y Edgar Meléndez Soto. Se deja constancia que mediante comunicación de 13 de marzo del 2023, ratificada a través de una posterior comunicación de 16 de marzo, el Estado de Venezuela informó que no participaría en la presente audiencia. De conformidad con el artículo 51 del reglamento de la Corte, el tribunal escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, que hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la presentación del mismo ante la Corte, así como cualquier asunto que considera relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará la declaración de una presunta víctima. Los representantes podrán interrogar a la persona declarante en los tiempos y orden previamente acordados. Posteriormente, los representantes En Venezuela vacío. sobre las excepciones criminales y eventuales fondos, reparaciones y costas. Finalmente, la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Se recuerda a las señoras y señores comparecientes que respeten los tiempos vencidos establecidos para su intervención. Asimismo, se solicita a las personas intervinientes que se expresen en forma clara y pausada para facilitar la labor de... Gracias, señor presidente. Bueno, creo, Jennifer, que ya te respondí. Sí llevan a Venezuela, solo que Venezuela tiene tan poco compromiso con el sistema internacional que no va. ¿Viste, Jennifer? Sí, gracias, ya aclaré la duda. Tranquilo. Bueno, entonces, la primera... Alejandro, disculpe, tenías la mano levantada. Adelante. Mi pregunta va más que todo sobre la cierta confusión que se pudiera encontrar ahorita en la OEA, sobre el tema de si Venezuela todavía forma parte, si Venezuela ya no forma parte. Sí. Es un enredo que hay porque... Sí, eso lo dejé para el final. Te respondo eso al final, pues hasta el final de la presentación. Ok, gracias. Tranquilo, gracias. Bueno, la primera competencia que tiene la Corte, como ya vieron, es enjuiciar a los estados por violar derechos humanos, por incumplir sus obligaciones internacionales. Adicionalmente, de los casos contenciosos donde va a haber una sentencia donde diga el Estado de El Salvador, el Estado de Venezuela, el Estado de Colombia violó los derechos humanos de Mario, Jennifer, Alejandro, etcétera, etcétera, por el hecho que haya ocurrido y va a haber una sentencia, tiene la obligación de darle seguimiento. Y están en estos periodos de sesiones donde hay juicios, también hay supervisión o supervisión de sentencia. Entonces, eso permite hacerle seguimiento y ver qué tanto han cumplido o han incumplido los estados las sentencias que se han dictado. La segunda función que tiene la Corte Interamericana es dictar opiniones consultivas. Generalmente, quienes solicitan las opiniones consultivas son los gobiernos. Esta es la última que se ha hecho. Colombia y Chile le preguntaron a la Corte qué obligaciones tienen esos países en el marco de la emergencia climática y derechos humanos. ¿Cuáles son sus obligaciones reales?
que les permita a ellos decidir, bueno, estas son las políticas públicas más idóneas conforme con derechos humanos que yo debo adoptar en el marco de emergencia climática. Entonces, la Corte Interamericana, si aprueba esa solicitud de opinión consultiva, va a abrir un espacio, el cual ya está abierto, hasta el 18 de agosto del 2023, para que cualquier persona que tenga una opinión sobre este tema pueda enviar un amicus curiae. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Yo trabajé hace muchos años, bueno, hace 1 año y medio, en una organización que se llama Defiende Venezuela. Esta organización, en un marco de una opinión consultiva sobre el enfoque diferenciado en materia de personas privadas de libertad, envió un amicus curiae a la Corte. Entonces nosotros, como abogados venezolanos, como personas que entienden derechos humanos, le dijimos a la Corte, con este escrito, este es nuestro aporte para que tú, en tu análisis, tomes en consideración estos argumentos. Y eso lo puede hacer cualquier persona, pero esto es un elemento muy jurídico, aunque obviamente puedes enviarlo desde otra área de ciencias sociales que puedas aportar a esto. Y repito, esto está abierto a individuos, organizaciones de derechos humanos, académicos, cualquier persona que crea que pueda dar un aporte para que la Corte, en su opinión consultiva, sea tomada en cuenta, súper valioso. Y además es un espacio académico que en realidad no es tan conflictivo como puede ser enfrentarte a un Estado o a un gobierno, pero puede ser un ejercicio interesante enviar una opinión consultiva. Y bueno, en este caso era sobre cuál es el enfoque que debe haber para personas de diversidad sexual y de género en materia de privados de libertad. No es lo mismo encerrar bajo prisión a una persona trans mujer o una persona trans hombre o una persona mujer, ¿sabes? Toda esa discusión que gira en torno a ella, hay una opinión consultiva y bueno, Defiende Venezuela dio su aporte a ello. Pero repito, lo puede hacer cualquier persona. La tercera medida o tercera obligación que tiene la Corte Interamericana es dictar medidas provisionales, que es básicamente el mismo paralelo que las medidas cautelares, pero la diferencia es el tiempo procesal. Las medidas cautelares se dictan, haya un caso o no haya un caso ante la Comisión Interamericana. Las medidas provisionales generalmente se dictan en el marco de un proceso judicial ante la Corte. Por ejemplo, tú tienes un caso contra El Salvador, vamos a seguir usando el caso del Salvador que se está jugando ahorita. Y en ese periodo que se desarrolla el caso, que son muchos años, la persona o la víctima fallece o está pronto a fallecer producto de falta de atención médica. Tú puedes solicitarle a la Corte una medida provisional que asegure la vida o la salud de esa persona para que pueda seguir siendo parte del proceso. Entonces, por ejemplo, estas son medidas provisionales en contra de Nicaragua porque, bueno, hay personas privadas de libertad en centros de detención que no tienen agua, no tienen salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que vean cómo uno puede, dependiendo de la circunstancia, el tiempo procesal, la estrategia, el momento, el estado de firma o ratificación del gobierno o país que se trate, tener diversas maneras de influir y proteger derechos humanos. También la Corte, y esto va también para las personas que no tengan enfoque jurídico o abogados, la Corte dicta estos cuadernillos jurisprudenciales, que son un resumen de todos los casos de un país, como ven, casos de países contra Bolivia, contra Paraguay, contra Uruguay, pero también casos temáticos que te permiten entender estándares. Por ejemplo, aquí está el estándar sobre independencia judicial. Cuando alguien dice, pero es que los jueces deben ser independientes, ¿cómo se come eso? Bueno, usted se mete, busca cuadernillo de independencia judicial, lo puedes encontrar tanto para la Corte como para, en el caso de la Comisión Interamericana, con los informes temáticos que les mostré, y tú puedes leer eso y entonces tener una idea con base en los estándares que se entiende por independencia judicial. Entonces, eso te permite tener una opinión formada sobre temas de derechos humanos y no necesariamente ser un abogado. Ahora vamos con la pregunta de Alejandro. No sé si alguien más tiene algo que comentar o quiere decir algo. Ok, algo se dijo en el chat. Adelante, María. Te escuchamos.
Ah, vas a escribir. Vale, escribe. Mientras María escribe, yo voy a irles explicando esta parte entonces, que era la pregunta de Alejandro. A ver, ciertamente hay una discusión sobre si Venezuela forma parte o no del sistema interamericano. Aquí les puse en sus pantallas los 3 elementos o los antecedentes. En septiembre del 2012, Hugo Chávez, molesto con la Comisión Interamericana, molesto con la OEA, decide que Venezuela no iba a formar parte más del sistema interamericano y denuncia, el término denuncia es un término jurídico que implique retiro. Venezuela se retiró de la Convención Americana. Es así sabroso estudiar, acostadito y bostezando. Muy bien. Entonces, Venezuela, no Alejandro, estamos viendo la presentación. No, yo no veo la presentación. No sé si los demás estarán viendo lo mismo que yo, que en la página de YouTube. Se ve el YouTube. Ay, caramba. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí. Ok. Miren, entonces fíjense. Creo que vieron hasta opiniones consultivas, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, bueno. Como les decía, disculpen, no cambié la pantalla, fue error mío. Las opiniones consultivas las solicitan los gobiernos, la Corte acoge esa solicitud y abre un espacio, en este caso hasta el 18 de agosto del 2023, para que cualquier persona pueda, o academia, organización, pueda participar en ese proceso. Al final la Corte va a dictar una opinión sobre cómo deben entenderse los derechos humanos en el marco del sistema interamericano a la luz de esta pregunta, emergencia climática y derechos humanos. Chile y Colombia, me imagino, tienen naturalmente entre su proyecto país atender el tema del cambio climático. Pero ellos, en vez de querer lanzar flechas y decir qué políticas públicas vamos a tomar, le preguntaron a la Corte, esta es la circunstancia, ¿qué deberíamos hacer? La Corte le va a decir, estados, región. A partir de la solicitud de Colombia y Chile, la emergencia climática debe entenderse de esta manera. Entonces, crea un marco jurídico que permite a los estados de la región que quieren actuar conforme a derechos humanos para atender la emergencia climática. Por ejemplo, yo aquí les comentaba, yo trabajé en una organización que se llama Defiende Venezuela, que te permite, que puedes enviar opiniones consultivas. Esto no tienes que estar en una organización, simplemente hacer un escrito jurídico o social bien sustentado de por qué se debe tomar un enfoque o se debe adoptar una determinada política pública y tú ayudas a contribuir la respuesta que va a dar la Corte. Yo creo que ya tenemos la pregunta. A ver, la pregunta de María es la siguiente. Se mencionó previamente que por medio de los informes se establecían estándares en materia de derechos humanos y que la Corte parte de estos estándares como mecanismo de liberación al momento de declarar los fallos. ¿Existe la posibilidad de determinar estándares de derechos humanos de otra manera o tomando como referencia el carácter de urgencia que mencionó? Identifique fallos de cortes nacionales para determinar estándares internacionales. Mira, 2 cosas allí. Ciertamente, la Corte y la Comisión utilizan su jurisprudencia, sus informes de fondo y los informes temáticos o país para desarrollar estándares. Cualquiera de estas maneras es admisible. Depende de qué tú quieras ver. Obviamente, si te vas a leer la sentencia de una corte, es un contenido mucho más jurídico, pero si te vas a un informe temático, probablemente en la manera en que esté redactado sea más maleable o más digerible para alguien que no es abogado. Se los colocaba porque no todos aquí tienen intereses en derecho o son abogados, pero les interesan los derechos humanos, por algo están en Politeia. Entonces, de repente sea más fácil leer un informe de la Comisión Interamericana que leerse una sentencia de la Corte Interamericana. Eso depende de cómo lo quieras ver. Con respecto a tu segunda pregunta, generalmente, bueno, a ver, vuelvo con una respuesta muy jurídica. Hay algo en el sistema interamericano que se llama control de convencionalidad, que es parecido al control difuso de la Constitución
convencionalidad que tenemos en Venezuela. ¿Qué implica eso? Si tú formas parte de un tratado de derechos humanos, el deber ser es que tú adaptes tu normativa a los estándares internacionales. Tú deberías tener un desarrollo de políticas públicas, un desarrollo del andamiaje estructural de tu país conforme a los estándares. Entonces, eso es lo que implica el control de convencionalidad, la obligación de los gobiernos de mirar los estándares y desarrollar su infraestructura interna. Ahora bien, a veces, y de hecho hay una competencia que publica la Corte Interamericana sobre cuáles son las sentencias nacionales más representativas. Entonces se le da el premio al Tribunal Penal de Nicaragua no, obviamente, no sé, de Uruguay, porque tiene sentencias muy progresivas en materia de derechos humanos, porque han utilizado los jueces de ese país muy bien los estándares y permiten incluso que en el caso de una opinión consultiva o en el caso del desarrollo de un caso contencioso, la Corte lo pueda citar para decir, mira, el ejemplo de Uruguay fue un ejemplo muy progresivo en materia de derechos humanos, vamos a tomarlo y lo desarrollo. O sea, es un diálogo interjurisprudencial. Y eso no solo pasa entre Cortes Nacionales y la Corte Interamericana, o entre Cortes Nacionales y la Comisión Interamericana. Puede ocurrir entre Corte Interamericana y Sistema de Naciones Unidas, entre Corte Interamericana y Sistema Africano, o viceversa. Eso es diálogo interjurisprudencial y eso permite desarrollar estándares de otra manera, pero bueno, va sobre la base. Y creo que la otra manera que podría ser es la doctrina. Estas personas expertas en derechos humanos, que pueden ser periodistas, sociólogos, abogados, etcétera, psicólogos, que desarrollan doctrinariamente una postura, pero eso no es un estándar. Para que se considere algún estándar tiene que venir de un órgano internacional de protección. Creo que con eso respondo a tu pregunta, María. No sé. Dime si quedó claro. Sí, maravilloso. No, gracias a ti. Ok, entonces, como les decía, la segunda función es la opinión consultiva, donde la Corte va a dictar con base a una pregunta que le hace el Estado o los estados, como vieron anteriormente, o la Comisión. La tercera competencia que tiene la Corte son medidas provisionales, que son similares a las medidas cautelares que dicta la Comisión Interamericana, porque buscan prevenir un riesgo, pero en el marco de un proceso, o generalmente en el marco de un proceso ante la Corte. Entonces, para que puedan diferenciarlos. La Comisión Interamericana dicta medidas cautelares. La Corte Interamericana dicta medidas provisionales. La Comisión Interamericana no necesita un caso para dictar una medida cautelar. La Corte Interamericana generalmente ata una medida provisional a un caso. Entonces, eso les permite como más o menos diferenciar las cosas. ¿Ok? Y al igual que la Comisión dicta informes temáticos o de país que, como les decía, tienen un lenguaje mucho más sencillo, menos abogadístico, menos legalista, que te permite a alguien que no es abogado leer sobre los estándares internacionales. La Corte también dicta cuadernillos, pero esto sí lo que hacen es establecer los párrafos importantes de la sentencia, sea para países, como ven, jurisprudencia sobre Paraguay, jurisprudencia sobre Bolivia, jurisprudencia sobre Uruguay, o sobre temas específicos. Entonces, si tú quieres saber sobre independencia judicial, ¿qué entiende la Corte Interamericana? ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo se come eso de independencia judicial? Entonces, y no te quieres leer todas las sentencias, te busca el cuadernillo y se lee específicamente los párrafos, y eso te permite tener una idea mucho más sencilla, mucho más digerible de temas específicos en derechos humanos. Y ahora sí, entramos a la pregunta de nuestro amigo Alejandro. Voy a tomar un poquito de agua. A ver, ciertamente hay una discusión sobre esto. El 6 de septiembre del 2012, Hugo Chávez decidió, porque estaba molesto con la OEA y molesto con el sistema interamericano, porque, bueno, pónganse en contexto Venezuela 2012, tuvimos protestas, tuvimos golpe de Estado 2002, tuvimos el referéndum 2006, tuvimos cierre de RCT de 2007,
ya había un deterioro institucional súper importante y además las elecciones presidenciales de 2012-2013. Entonces Chávez dijo, mira, este sistema, esta gente, lo que hacen es echarme broma y denunciarme y decir, pero no se meten con Estados Unidos, porque esa era más o menos la narrativa de ese momento, cosa que no es cierto. Si ustedes se meten en la página, también hay denuncias contra Estados Unidos y hay denuncias contra Uruguay, que si el Uruguay y Costa Rica, que son los países más decentes de este lado del mundo. Pero bueno, Chávez, en potestad como presidente, dijo, me retiro a Venezuela de la Convención Americana. Pasa el tiempo. Llega el 27 de abril de 2017, Nicolás Maduro, nuevamente, porque la OEA, ya ahí no podíamos ir a la corte, pero podíamos seguir yendo a la comisión, porque recuerden lo que les expliqué, la corte está atada a la Convención Americana y la comisión y la OEA están atadas a la Carta de la OEA. Entonces, como ya no éramos parte de la Convención Americana, pero sí de la OEA, seguíamos siendo parte de la Carta de la OEA, la comisión podía seguir vigilándonos y hablando sobre la situación de Venezuela. Entonces, Nicolás Maduro dijo, me voy. La particularidad es que para denunciar la Carta de la OEA hay que cumplir 2 requisitos. Que pasaran 2 años, es decir, de abril 2017 a abril 2019, y que el Estado venezolano que se sale del sistema, se sale de la OEA, satisfaciera todas sus obligaciones previamente establecidas. Entiéndase, decisiones judiciales, decisiones, medidas cautelares y obviamente pagar la plata que como Estado paga su cuota miembro de un organismo multilateral. ¿Qué pasa? El 15 de mayo fue cuando se hizo efectiva, pero antes, creo que fue una de las pocas o de las grandes acciones que hizo la Asamblea Nacional en su época, dijo, epa, ya va, antes de que se cumpla que Venezuela esa fecha que Venezuela se retire, yo como en mi cargo de presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, meto a Venezuela en el sistema interamericano y dejo sin efecto la denuncia que hizo Hugo Chávez y el retiro que hizo Nicolás Maduro, porque yo soy el presidente encargado de Venezuela. Y tuvo la osadía, aquí yo creo que, por ejemplo, los que trabajamos con derecho internacional nos empezamos a dar cuenta que el gobierno interino tenía una pata floja y iba probablemente a fracasar, fue cuando ocurrió esto. Juan Guaidó, la Asamblea Nacional, invitó a la Comisión Interamericana a que viniera a Venezuela. Y la foto que ven a la izquierda era Paulo Abrao, que era el secretario ejecutivo de la comisión, Ariseño Testema, que como vieron en el video, ella es una comisionada, y Edison Lanza, que era el relator en esa época de libertad de expresión. Ellos 3 venían al país. Y ese es el aeropuerto de Panamá. Si ven la imagen atrás en la pantalla decía Caracas, ese era el vuelo Panamá-Caracas. Y las autoridades venezolanas no las dejaron subir al avión. Entonces, ¿qué ocurrió? La comisión se tuvo que trasladar a Cúcuta y hacer su informe sobre la situación de Venezuela desde la frontera venezolana. Ahí empezó todo el tema de frontera con Venezuela, abrimos la frontera, cerramos la frontera y demás. ¿Por qué les muestro esto? Porque fíjense, el reconocimiento internacional de la época no bastaba para poder, desde ya ese momento, desde mayo del 2019, no bastaba para que las decisiones de la presidencia interina y de la Asamblea Nacional tuvieran un efecto interno. Y eso ya empezó a permear el poder de cambio de Venezuela, que la gente buscaba en esa época. Y esa fue la primera señal. Entonces, la comisión se tuvo que trasladar a la frontera y bueno, la gente que quería hablar con la comisión tenía que irse hasta la frontera, cruzar el puente Simón Bolívar y hablar con la comisión. Eso motivó, junto al tema del ingreso de la ayuda humanitaria, que se cerrara la frontera con Colombia. Entonces, dicho esto, vamos a las 2 respuestas que hay a la situación, pero quien lo va a decidir es la Corte. Además de, obviamente, un elemento de voluntariedad del Estado venezolano. Carlos Ayala Corado, como les dije hace rato, es una eminencia en esto de derechos humanos, una persona brillante. Él dijo desde el año 2012 que la denuncia que hizo Hugo Chávez era inconstitucional, porque en nuestra Constitución, si ustedes la buscan, tenemos en varios artículos al escrito Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tenemos el artículo 339 que lo dice expresamente
y tenemos el artículo 26 que dice que los tratados de derechos humanos tienen prevalencia por la normativa interna siempre y cuando sean más beneficiosos. ¿Eso qué significa? Que si un tratado de derechos humanos que es firmado y ratificado por Venezuela es más garantista que la ley venezolana, prevalece, es más importante, es más relevante el tratado internacional. Carlos Ayala sostiene que para que Venezuela saliera de la convención tenía que el Tribunal Supremo de Justicia declarar la inconstitución o había que haber una modificación de la Constitución y que el Tribunal Supremo de Justicia de la época tenía que decir, hey, presidente, nosotros no nos podemos salir de este tratado porque está en nuestra Constitución, forma parte de nuestra Constitución. Salirnos de aquí viola la Constitución. Naturalmente eso no pasó y se dejó el agua correr. Esa es la primera postura. La segunda postura es que hay que discutir, porque esto también es un tema muy jurídico, la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados es la norma internacional global que dice quiénes tienen potestad o competencia de firmar y ratificar tratados. Hay una duda, porque esto no ha pasado en la historia, si una persona que ejerce la presidencia de manera temporal y al mismo tiempo es presidente de la Asamblea Nacional, tiene la competencia, la potestad, la posibilidad de firmar o ratificar tratados. Eso no hay respuesta, porque nunca ha pasado en la historia del derecho internacional. No lo dice la Convención de Viena. Entonces, bueno, es una situación jurídica que la Corte, porque como les dije, a pesar de que como no hay respuesta, la comisión ha seguido mandándole casos a la Corte, como el que vieron hace poco, y la Corte es la que va a decidir, mira, la denuncia de Venezuela es válida o no es válida, y eso resolverá la situación. Jurídicamente, políticamente es otra cosa. El gobierno de Venezuela no quiere formar parte de la OEA, por eso Gustavo Petro le ha llamado a Nicolás Maduro, señor presidente, regrese al sistema interamericano, como un gesto de buena fe, como un gesto de compromiso con los derechos humanos. Entonces, bueno, Alejandro, ahora espero haber respondido tu pregunta. ¿Cuáles son las dos visiones que hay? ¿Cuáles son las potenciales respuestas? Pero a día de hoy no hay respuesta sobre el sistema interamericano. La comisión tiene toda la intención de seguir vigilando a Venezuela. La respuesta jurídica la va a dar la Corte oportunamente cuando así lo considere, y la respuesta política depende de la voluntad, sea de Nicolás Maduro o sea del presidente de turno que tengamos. Entonces, bueno, ahora sí damos por concluida la sesión. Gracias por su tiempo. Quedó 1 hora para preguntas, comentarios, hagamos un debate sobre la circunstancia. Así que los escucho. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué creen que se puede hacer? ¿Qué creen que no se ha hecho? Conversemos un poco. Adelante, Alejandro. El sistema interamericano de derechos humanos siempre ha sido un tema que me ha llamado demasiado la atención, porque a pesar de que es el órgano más cercano, por ponerlo así, el que más supervisa a los estados de la América, se ha convertido en un tiempo, o pasó un tiempo, a convertirse, perdón, ya va, déjame reformular la pregunta. Tranquilo. Bueno, como bien decía, es un tema que siempre me ha gustado, que siempre me ha llamado la atención, que es el sistema interamericano de derechos humanos. Y mi pregunta va más que todo sobre hasta qué grado puede llegar una sentencia, o sea, hasta qué punto puede llegar la sentencia del tribunal como tal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hasta dónde o qué es lo más fuerte la decisión más fuerte que pudiera llegar a tomar la Corte? Bueno, lo primero es que depende del caso. A ver, o sea, decirte que hay una regla, no la hay, pero te puedo mostrar. Vamos a mostrarte la más reciente que hay sobre Venezuela, que es esta. Tucutucutum.
Vamos directamente a las reparaciones, que es tu pregunta. Ok. Aquí está. Vamos a mostrarte este. Fíjate, este es el caso más reciente, este es del 2021. Fíjate lo que dijo la Corte en esa oportunidad. El Estado pagará, primero, en un plazo razonable, haga las investigaciones penales procesales con el fin de determinar y sancionar quién es el responsable de Olimpiades González, que es la víctima en este presente caso. Además, le dijo, Estado, tienes que pagar la atención por los daños físicos, psicológicos y psiquiátricos sufridos por estas personas, que son probablemente las familiares de la víctima. Además, tienes que hacer publicación y difusión radial de esta sentencia. Es decir, tú tienes que informarle al público venezolano que perdiste un caso y violaste derechos humanos. También tienes que pagar unas determinadas cantidades, que es la indemnización. Y tienes que reintegrar el fondo de asistencia a la víctima porque pues la Corte, como tú, Estado, no estás participando, la Corte utilizó sus propios fondos para poder llevar el caso adelante. También fíjense lo de supervisión de sentencia. El Estado rendirá al tribunal un informe dentro de un año a partir de que se le notifique esta sentencia para hacerle seguimiento. Entonces, eso es más o menos, en líneas generales, lo que es establecer. Pero el concepto de reparación, si es lo que te interesa en concreto, el concepto de reparación se entiende como reparación integral. Siempre se busca retrotraer la situación jurídica infringida a su origen. Por ejemplo, si usted estaba preso, que ahora esté libre. Si a usted no le daban los medicamentos, que le den los medicamentos. ¿Ok? Si a usted le negaban el derecho a su identidad, que le den su derecho, le garantice su derecho a su identidad. Pero hay muchos casos que no se puede, porque la persona murió, por ejemplo. Entonces allí también va, por eso el concepto de reparación integral es más amplio. Se haga un mecanismo, se eduque a los policías en este tema, se eduque a los jueces en este tema, se haga un monumento por las víctimas de estas circunstancias, ¿sabes? O sea, el concepto de reparación es amplio e integral. Todo depende del caso en concreto. Adelante, Israel, te escuchamos. No, yo le quería preguntar sobre el financiamiento de la Corte Interamericana. Uno de los juicios que se hacía hacia la Corte, no sé si es así o recuerdo algo de esto, que era que Estados Unidos era quien fundamentalmente financiaba y por eso es que el gobierno usaba mucho este argumento de que no se metían con Estados Unidos y que esta era una de las razones. No sé si esto es así y que se podría, digamos, manejar en torno a lograr que esta corte sea más confiable para todos y que no puedan usar este tipo de argumentos. Bueno, en primer lugar, todos los estados de las Américas financian la OEA y de la plata de la OEA sale la plata para la Corte. Todos. Y además pueden venir otras personas privadas o otros organismos como la Unión Europea a darle plata a la Corte. Un ejemplo de ello, fíjense, déjame volver a la presentación. Fíjense cuando les mostré los cuadernillos de la Corte. Fíjense aquí ya va. Déjenme ponerlo en grande. Fíjense. Si ustedes ven, me están viendo mi pantalla ahorita, ¿no? Fíjense que aquí dice Corte y sobre Paraguay y sobre Bolivia fue el propio gobierno el que le dijo Corte Interamericana, no un cuadernillo jurisprudencial. Pero fíjense que aquí en el cuadernillo sobre independencia judicial, quien lo financió fue la Konrad Adenauer. Fíjense que aquí está la banderita alemana. ¿Lo ves? Entonces fue el gobierno alemán que dio plata a la Corte para que hiciera el cuadernillo sobre independencia judicial. Lamentablemente hay un sesgo sobre que quien les da financiamiento a estos organismos internacionales es quien determina qué se hace y qué no se hace. Y eso no es así. Porque quien le da
la plata simplemente ayuda a que se lleven a cabo los objetivos que ya el organismo tiene pautados. Los objetivos de la Corte son casos contenciosos, opiniones consultivas y medidas provisionales. Ok, si tú Estado, Estados Unidos, Venezuela, Unión Europea, Alemania, crees en estas tres cosas, te recibo la plata. Si tú me vas a decir que no puedo hacer alguna de estas cosas, no te recibo la plata. Así es que funciona. No es que quien pone la plata manda, no. Nosotros cooperamos siempre y cuando hay una cohesión o sinergia entre mis objetivos como organismo multilateral y lo que tú consideras financiar. Para la Konrad Adenauer, la independencia judicial es importantísima. Entonces hay una sinergia entre ese objetivo de la Corte, que es un estándar internacional, y lo que la Konrad Adenauer quiere financiar. Y con respecto a lo de Estados Unidos, eso no es cierto y te lo voy a demostrar. Dame un segundo. Eso es mera retórica y ya. Fondos publicados. Aquí está. Bueno, déjame mostrarles todo esto para que quien quiera meterse sepa cómo meterse en la página. Voy a poner esto hacia abajo. Ajá. Te metes en la página de la CIDH, de la CIDH, te metes en casos, te vas a fondos publicados, y aquí están todos los estados. Fíjate, los últimos estados han ido, o los últimos casos, contra Argentina, contra Bahamas, contra Chile, contra Cuba, contra Ecuador y contra Estados Unidos. Vamos a ver de Estados Unidos. Aquí hay todos los casos que han ido en contra de Estados Unidos, nada más en el 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casos. La comisión en 7 casos ha denunciado a Estados Unidos por violar derechos humanos. Probablemente sea con el tema de pena de muerte, que es el 99% de casos de Estados Unidos, porque es el que las víctimas en Estados Unidos y los defensores en Estados Unidos suelen trabajar con el sistema interamericano. Entonces, Israel, espero haberte probado que no es cierto esta retórica, esto es un organismo que como es financiado por Estados Unidos no se mete con Estados Unidos. Eso no es cierto. Y ahí está la prueba. Israel, ¿estás ahí? Sí, profe, gracias. Súper entendido. Buenísimo. Que tengan otras preguntas en el chat. Eso. Ajá. ¿Se han llevado casos de las protestas del 2007 a una Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, pero no. Están todavía en trámite. A ver, mientras yo estuve en Defiende Venezuela, que fue en la época que hice litigio durante 4 años, nosotros llevamos al menos 6 casos que sé que han avanzado. Por ejemplo, el caso de Juan Pablo Pernalete, que lo lleva el Centro de Derechos Humanos de la Metro, creo que se envió ante el sistema interamericano por una circunstancia, pero sé que está directo en el Comité de Derechos Humanos. De hecho, se ha hecho público. Pero me imagino que alguien que les va a explicar el sistema de Naciones Unidas les explicará el Comité de Derechos Humanos. Pero sí, se han hecho, sí. Pero como les dije, primero tienes que pasar por la Comisión Interamericana. Luego de que hay un informe de fondo de la Comisión Interamericana, si el Estado no cumple las recomendaciones, es que te vas a la Corte. No puedes ir a la Corte de manera directa. Siempre tienes que pasar primero por la Comisión. Si les interesa, vamos a ver casos de Venezuela recientes. Vamos a ver, creo que hasta 2016 fue el último. 2015. No, vamos a ver. Admisibilidad debe ser más fácil. Mira, admisibilidad y uno aquí de Venezuela. Mariana Velaba y otros. Vamos a curiosear. Yo esto no lo había buscado. Miren, Mariana Velaba y otros contra Venezuela. Este lo llevo a Espacio Público y Provea, fíjense. Marino Alvarado es un defensor de derechos humanos de Provea y Carlos Correa es el presidente de Espacio Público. Fue un caso de libertad de expresión este. Esto ocurrió en 2011. Probablemente tenga que ver con tema de la ley resorte y todo lo demás. Entonces ven que sí siguen cosas avanzando. Y fíjate que este informe salió en junio del 2022. En teoría ya Venezuela está fuera
pero el sistema interamericano sigue documentando. No sé si alguien más tiene otra pregunta, duda, curiosidad. Bueno, América, parece que está todo claro. Nadie más tiene preguntas. Buenísimo, Mario. Yo siempre le pido a los ponentes que le den a ellos una reflexión final con respecto al tema de derechos humanos en Venezuela, de la importancia que es documentar, porque ellos, su proyecto final es hacer un caso de documentación con perspectiva electoral. Están divididos por educación por derechos civiles, educación electoral, derecho a sufragio pasivo y activo, o sea, tienen distintos grupos con distintas perspectivas y su misión es hacer un informe. Entonces, bueno, me gustaría que le des unas palabras finales y ahí damos por finalizada la clase. Bueno, creo que les daría dos en realidad. La primera, busquen los estándares sobre participación en asuntos públicos. ¿Qué se entiende por participar en asuntos públicos en el contexto electoral? Para eso les recomiendo Ajá. Eso es lo primero, porque si no entienden los estándares van a escribir opiniones y los informes no son sobre la base de opiniones, sino sobre evidencia. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, revisen el informe de Unión Europea en materia electoral. Eso allí tiene la guía de lo que Venezuela necesita para tener un sistema de integridad electoral aceptable conforme a una democracia. Si ustedes logran identificar y trabajar y hacer un informe sobre el avance o no avance, que es muy probable que sea no avance, en alguno de estos problemas identificados por la misión electoral de la Unión Europea, van a tener un buen informe. Si solo hacen el informe sobre la base de sus opiniones, no sirve. Tienen que tener sobre evidencia. Eso es lo que realmente implica documentar. Documentar sobre evidencia, entender, y aquí les comparto otro ejemplo. Muchos, o a veces uno cuando se mete en derechos humanos, los derechos humanos no son una carrera de velocidad, son una carrera de resistencia. Y a mí me gusta poner en este ejemplo porque yo tuve la oportunidad, no sé qué tanto conocen del proceso transicional de Chile, pero en Chile hay unos informes que se llaman informes Rating, que son importantísimos. Ojalá Venezuela algún día tenga ese tipo de documentación sobre el proceso de tortura y desaparición forzada que estamos viviendo y que Chile vivió en su época. Uno de los abogados que presentaba habeas corpus, que es el tipo de amparo que se presenta para personas desaparecidas, nunca fue admitido. En el proceso que hubo, cuando hubo proceso de democracia y de transición y rendición de cuentas en Chile, es decir, empezaron a mirar hacia atrás de qué había pasado, este abogado presentó cerca de 2.500 habeas corpus, con nombre de víctima, nombre de juez y tribunal. Gracias a eso se pudo realizar muchos procesos judiciales en contra de jueces involucrados en el proceso de desaparición y de fiscales involucrados en el proceso de desaparición. ¿Esto por qué se los digo? Porque muchas veces uno dice, otro informe más, ¿para qué sirve? El gobierno no hace nada, no le presta atención a lo que dice el alto comisionado, no le presta atención a lo que dicen los defensores de derechos humanos. Quizás eso es cierto ahorita, eso no hay discusión, no le prestan atención. Pero, si llega a haber nuevamente un proceso democrático, piensen en todos los datos de nombres de jueces, nombres de autoridades, cuerpos judiciales, cuerpos policiales, que sean identificados con fecha, con nombre de víctima, y eso nos va a permitir tener procesos de justicia, de reparación, de verdad, realmente serios en un proceso de transición o de democracia de Venezuela, porque eso lleva años. Entonces creo que eso sería mi reflexión, y hay una de Alessiria Lins. Adelante. Te escuchamos. ¿Puedes repetir los dos puntos importantes que estaba mencionando cuando se activó el micrófono del compañero? Sí, el primer punto es que no documenten sobre la base de opiniones, sino sobre la base de evidencia.
Un informe serio no es la opinión de Mario, no es la opinión de Andrew, no es la opinión de Manuel, ni es la opinión de Jalen. No, eso no es un informe serio. Un informe tiene evidencia. Nosotros reportamos que hubo tantos casos, circunstancias concretas, con fecha, lugar, víctimas específicas, identificadas o identificables. Esa es la primera reflexión. Y la segunda, que entiendan los estándares. Lean, ya les dije que pueden buscar los informes de la comisión para entender qué es participación en asuntos públicos, pueden buscar los cuadernillos jurisprudenciales de la Corte. Yo tengo incluso publicado uno que hace el análisis comparativo entre Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Corte Interamericana en participación en asuntos públicos. Entonces, eso les va a permitir, bueno, este es el estándar, este es el deber ser. ¿Qué está pasando en la realidad? Esa es la documentación seria, el hecho en concreto. Y a partir de ahí es que hacen un informe. Si lo hacen sobre sus opiniones, su opinión, con todo el respeto, no es nada, no sirve, salvo para la conclusión nada más del informe, pero la evidencia es los hechos, levantamiento de hechos. Esas son las dos recomendaciones, Cyril. Dale, Andrew, te escuchamos. Creo que Cyril levantó primero la mano. No, yo ya la tenía levantada, salvo que vaya a decir otra cosa más. No sé si le vas a agregar algo más. Y no sé por qué sigue ahí. Dale, Andrew, tiene la mano. Dale, gracias Mario. Mira, una pregunta que la tenía como reservada para cuando tuviéramos la tutoría que nos tocaba personalizar al grupo nuestro. A nosotros nos tocó un caso de violación de derechos humanos en temas de elección, pero pasivo. Una pregunta, Mario. Si yo conozco una persona que en el 2017 fue declarado muerto por el CNE en toda la maniobra que se hizo para judicializar el referéndum revocatorio y anularlo. Esta persona obviamente sufrió violación de derechos humanos porque fue declarado muerto por el CNE, pero unos años después fue ya a través de un papeleo que se hizo, fue restituido su derecho al voto y fue declarado nuevamente como una persona viva dentro del registro civil y dentro del CNE. Esa persona aún, ese caso aún puede ser objeto de documentación de violación de derechos humanos o ya no existe porque ya fue echada para atrás esa decisión por parte del Estado. Depende, ¿para qué la quieres documentar? ¿Para un caso o para simplemente que quede constancia de que eso pasó? Bueno, lo tengo como una de las opciones para la documentación del caso que tenemos que hacer para este programa. Si lo quieres para que sea enmarcado del contexto de las vulneraciones a la integridad electoral y del poder participar, del yo poder elegir a otros, sí es válido. Ahora, si lo quieres para que haya una declaración de reparación y, ¿sabes?, un proceso, ya no, porque ya el Estado subsanó la situación jurídicamente infringida, que fue la muerte electoral básicamente de esta persona. Pero en la medida que se reparó y, bueno, obviamente podría haber una indemnización y ¿sabes?, en un Estado democrático una reparación integral, como estuve explicando. Pero si ya fue restablecido el derecho y la persona ya ha podido participar y puede participar, ya fue subsanada la situación, pero te permite contextualizar de que eso fue un caso, una circunstancia que pasó y que eso es un elemento que ha alterado la integridad electoral en determinada época o determinado contexto. Dale, gracias Mario. Igual, bueno, toca preguntar a la gente de Ciudadanos si aceptarían un caso como este. No sé, porque no tengo ni idea de cuál es el proyecto propiamente más allá de documentar. Correcto. Sí, correcto. sí, en general el proyecto sí se aceptaría. Con todo lo que estás diciendo, sí se aceptaría. Ay, gracias, América. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna persona que quiera comentar alguna circunstancia, aclarar alguna duda? Bueno, creo que estamos listos. Bueno, dejaré de grabar hasta aquí la sesión del día de hoy.